sistema del producto ingreso, pero hay algunas consideraciones teóricas que hay que ir haciendo. Lo veremos rápidamente, Tito. Para ello vamos a ir a ver bien, estos son los elementos conceptuales que vamos a ir un poquito desarrollando, ¿no? Dice, como se dijo en el capítulo introductorio, el objeto del sistema de cuentas del producto ingreso es medir para un periodo determinado, generalmente un año, el flujo de producción e ingresos de una economía libre de duplicaciones. Es precisamente con este sistema que se cuantifica el Producto Interno Bruto y el ingreso originado en cualquier economía. De aquí que se constituye en el esquema central del cálculo de las cuentas nacionales. El sistema del Producto Ingreso registra las transacciones reales de la economía e incorpora en una forma coherente e integrada las 4 cuentas consolidadas de una economía. En este sentido, el sistema del Producto Ingreso se halla conformado por 5 cuentas perfectamente equilibradas. Miren, una cuenta se llama producción, la otra de los hogares, la otra del gobierno general, la administración pública, que es básicamente el gobierno, la cuenta exterior o resto del mundo y la cuenta ahorro inversión. Bueno, en la cuenta producción es donde vamos a medir básicamente el Producto Interno Bruto, ¿no? Aquí en esta cuenta se encuentran los productores de bienes y servicios de la economía. Y además se encuentra también el ingreso que originan los factores de producción, ¿no? En la cuenta hogares corresponde a la medición del ingreso percibido por las familias y los gastos realizados por estos. La cuenta queda equilibrada al establecerse el ahorro o desahorro de los hogares. La cuenta del gobierno general establece las operaciones corrientes de esta institución como organismos receptores y utilizadores de parte de los ingresos generados en la economía. Esta cuenta queda equilibrada también al obtener el ahorro de las administraciones públicas. La cuenta exterior o resto del mundo establece los ingresos y gastos corrientes de los agentes no residentes en un país, ¿no? Es decir, que constituye un registro desde el punto de vista del exterior. El equilibrio de esta cuenta se obtiene con la medición del ahorro externo. Y la cuenta ahorro inversión constituye una cuenta consolidada donde se establece la inversión física bruta alcanzada en la economía y las fuentes de ahorro que financian esta inversión. Es decir, aquí vamos a ver quiénes ahorran y cómo ese ahorro se utiliza en la inversión, ¿no? Es importante señalar que en muchas economías se incluye una sexta cuenta en el sistema del Producto Ingreso y corresponde a la cuenta de ingresos y gastos corrientes de las instituciones privadas sin fines de lucro. Cuando las operaciones de estas instituciones resultan ser de poca significación económica, sus transacciones pueden ser incorporadas a la cuenta de ingresos y gastos de los hogares. Eso pasa en nuestro país. Las instituciones sin fines de lucro están incorporadas en los hogares de nuestras cuentas. Ahora, aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? Los bienes y servicios y los agentes económicos. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a trabajar básicamente? Son los bienes y servicios que se producen y qué agentes económicos hay en la economía, ¿no? Entonces, antes de ver los diferentes agentes económicos, es necesario referirse a la clasificación de cuentas nacionales. Hacen de los bienes y servicios. Al respecto, existen 2 tipos de bienes y servicios. Uno se llama mercancías y se llaman otros bienes y servicios. Esto es importante que se tome en cuenta, ¿no? Las mercancías son bienes y servicios que se transan fundamentalmente en el mercado a un precio que por lo general excede a su costo de producción. Claro, básicamente las mercancías lo producen las empresas, ¿no ve?
y esos bienes están destinados al mercado. Además, ese precio tiene que considerar su costo de producción y además una ganancia, ¿no es cierto? Por eso el precio por lo general excede a su costo de producción. Claro, si excede es que se está buscando una ganancia, ¿no? En cambio, los otros bienes y servicios se hallan constituidos por bienes que en general no se transan en el mercado y se venden a un precio menor o igual que su costo de producción. A veces ni siquiera se cobra por su costo, ¿no? Hay, por ejemplo, el material que entrega el gobierno, por ejemplo, a los colegios, escuelas, en temas de textos, materiales para los niños. Por ejemplo, se producen ahí libros, etcétera, pero llegan a los estudiantes sin ningún costo, ¿no? A eso se llaman otros bienes y servicios, es decir, son bienes que no se transan en el mercado, es decir, no están destinados al mercado. Ahora bien, la contabilidad social distingue dos clasificaciones de agentes económicos. Primero hemos visto los bienes y ahora estamos hablando de los agentes. Desde el punto de vista de la producción y agentes desde el punto de vista institucional. Agentes productores. Los agentes productores eh, se define como agentes productores a todos los organismos que se dedican a producir bienes y servicios en la economía, independientemente de su condición jurídica. Los productores pueden ser empresas de carácter público o privado, partes de una empresa, administraciones públicas, hogares, personas individuales y las instituciones privadas sin fines de lucro. La unidad estadística básica de observación en el caso de los agentes productores constituye el establecimiento, el cual es una unidad productiva homogénea que relaciona los factores de producción, trabajo y capital. Bueno, el establecimiento en realidad es la empresa, ¿no? Porque estamos viendo a los agentes productores. ¿Quiénes producen en la economía? Las empresas, ¿no? Las industrias. Y a eso se llama establecimiento. En este establecimiento es una unidad productiva homogénea y que relaciona los factores de producción, trabajo y capital. Lógicamente en una empresa básicamente esto es lo fundamental. Para producir necesitan combinar adecuadamente el trabajo y el capital, ¿no? Los agentes económicos desde el punto de vista de la producción se clasifican en industrias y otros productores. Se denominan industrias aquellos agentes productores que generan mercancías, es decir, bienes y servicios que se destinan básicamente al mercado, con el objeto de lograr utilidades, ¿no? O sea, las industrias producen los bienes y servicios destinados al mercado. O sea, estos bienes y servicios que se destinan al mercado están producidas por las industrias. Dentro de este grupo de agentes se incluyen en general a los productores de bienes y servicios de carácter privado y a las empresas públicas. Cuando hablamos de empresas, estamos hablando de empresas públicas y empresas privadas, ¿no? Ahora, se denominan otros productores a aquellos agentes que se dedican a producir otros bienes y servicios, es decir, que su producción por lo general no está dedicada al mercado. Dentro de este grupo de agentes productores se incluyen en general las actividades de las administraciones públicas, las instituciones privadas sin fines de lucro y algunas actividades productivas de los hogares. Entonces, otros productores, ¿quiénes son los otros productores? Los que producen bienes y servicios, pero no están destinados esos bienes y servicios al mercado, ¿no? Y tenemos ahí básicamente a la administración pública, las instituciones privadas sin fines de lucro, fundamentalmente. ¿Y quiénes son los agentes institucionales? Ahora, se define como agente institucional a las personas jurídicas o naturales que tienen la facultad de realizar decisiones de inversión, financiamiento, creación y disolución de empresas, organismos o instituciones. La unidad estadística básica de observación constituye la institución, organismo con mayor poder de decisión que un establecimiento.
Esto es que una institución puede estar conformada por varios establecimientos. Desde el punto de vista institucional, los agentes económicos se clasifican en sociedades de capital no financieras, a esto se llaman las empresas, las instituciones financieras, que serían, ¿no?, todo el sistema financiero que tenemos en el país, la administración pública, que está formada por el gobierno, los hogares, incluidas las empresas no constituidas como sociedades de capital y el resto del mundo. Todo esto se llaman instituciones, ¿no? Estas son las instituciones. Entonces, cada una de estas está descrita aquí, ¿no? Las sociedades de capital no financieras se refieren a las empresas constituidas como sociedades, tanto públicas como privadas, con personería jurídica propia y cuya función principal es la producción de bienes y servicios no financieros, con el objeto de lograr utilidades. Entonces, aquí en las sociedades de capital no financieras, lógicamente, ¿por qué se dice no financieras? Porque producen bienes y servicios y no se dedican ¿no? A hacer transacciones con dinero, básicamente. Las instituciones financieras, estas sí, ¿no? Se hallan constituidas por todos aquellos organismos, bancos y otras entidades financieras que operan con la adquisición de activos y la emisión de pasivos financieros. Por lo general, estas instituciones también están constituidas como sociedades de capital y poseen personalidad jurídica propia, ¿no? Claro, para hacer transacciones financieras, todas las instituciones tienen que tener personería jurídica. O sea, son sociedades de capital, ¿no? Para esto tienen que, perdón, para esto tienen que tener las sociedades financieras, lógicamente, todos sus papeles en orden, ¿no? Y ahora la institución que les da la posibilidad de trabajar se llama ASFI, ¿no? La Autoridad Financiera, eh, la Autoridad ASFI, ¿no? Autoridad de Supervisión Financiera se llama, ¿no? ASFI. Entonces, ASFI es, en realidad, ¿y ASFI dónde pertenece? Al Banco Central de Bolivia, ¿no? Entonces, el Banco Central de Bolivia es la que regula el funcionamiento de las instituciones financieras, ¿no? Luego tenemos las administraciones públicas, están constituidas por los organismos gubernamentales, tanto centrales como locales, cuya función es de prestar servicios a la sociedad. Las administraciones públicas pueden dividirse en tres grandes grupos: la administración central, las administraciones locales y el servicio y el sistema de seguro social. En nuestro país, la administración central es el gobierno, ¿no? Ahorita manejada por el presidente Arce. Las administraciones locales son de dos tipos, las administraciones locales, ¿no? Tenemos ahí las gobernaciones que se dedican a la administración de todo el departamento y tenemos las administraciones municipales. Y bueno, esto es lo que ocurre en todos los departamentos. Y dentro de esto de la administración pública, ¿quién maneja la seguridad social? Es el gobierno, ¿no es cierto? Por eso es que el sistema de seguro social está manejada por el gobierno. Ahora, ¿qué hacen los hogares? Comprenden a las familias, incluidas aquellas empresas no constituidas como sociedades de capital. ¿Se acuerdan que esto les había explicado ya la anterior vez? ¿Qué diferencia hay entre hogares y familias? Decía, las familias se ocupan básicamente de consumir, en cambio los hogares, además de consumir los bienes y servicios, in, dice, incluyen a empresas no constituidas como sociedades de capital, es decir, las empresas cuyas actividades su operación se confunden con las operaciones de las familias, caso de pequeños agricultores o pequeños propietarios del área urbana. La función básica de los hogares es la devengación de ingresos y la utilización de los mismos en gastos de consumo y generación de ahorro. Bien.
Finalmente, el resto del mundo incluye a todos los organismos no residentes de una economía, con los cuales los agentes residentes realizan transacciones de diferente índole, ¿no? Se denominan agentes residentes a las personas natural o jurídica que realiza operaciones económicas dentro de las fronteras del país y se haya sometido bajo las leyes de este. Consecuentemente, un agente no residente será el que no está incluido en la anterior definición. O sea, o sea, ¿quiénes son parte del resto del mundo? Todas aquellas personas que viven lógicamente fuera de nuestras fronteras. Pero, ¿a quién se llama persona, a quién se llama residentes, ¿no? Se denomina agente residente a toda persona natural o jurídica que realiza operaciones económicas dentro de las fronteras de un país y se haya sometida bajo las leyes de este, ¿no? Y lógicamente, si no pasa esto, entonces un agente no residente. Y tenemos el sistema de Producto Interno Producto Ingreso y las reglas de registro. Con el objeto de atender las técnicas de medición de la actividad económica a través del sistema del Producto Ingreso, en esta sección, en capítulos siguientes, se van a incorporar 10 ejercicios hipotéticos. Los ejercicios se refieren a casos de economías donde existen diferentes transacciones entre agentes. El objetivo será construir un nivel agregado, las cuentas de los distintos agentes que intervienen en la actividad económica, de manera que se puedan expresar los distintos flujos de ingresos y productos generados en la economía. ¿Cuáles son los principios contables, no? Antes de realizar los ejercicios será previamente necesario dejar establecidas las reglas de registro de las transacciones. Bueno, esto ya lo sabemos, es exactamente igual que los anteriores sistemas. Los principios que rigen la contabilidad nacional son los mismos que la contabilidad básica. Toda transacción se registra en términos monetarios y siguiendo el principio de la partida doble. Consecuentemente, la suma de los ingresos o recibos, es igual a la suma de los egresos o pagos, el debe. Y la suma de los activos es igual a la suma de los pasivos más el patrimonio de cualquier agente o de la economía agregada. Por otra parte, en la contabilidad nacional, las transacciones que representan flujos se registran en términos de vengados, esto es, no siguiendo el criterio de flujo de caja, sino registrando la totalidad del valor que representa pago o ingreso, independientemente de la forma como se ha efectivizado. La regla para el registro de una transacción en el debe o haber de una cuenta es muy simple. Todo lo que significa un pago o una salida de recursos se registra en el debe y todo lo que implica un recibo o un ingreso de recursos se registra en el haber. Así, una venta de bienes por parte de los productores de hogar se registra por una parte como una entrada en el haber de los productores y por otra como una salida en el debe para los hogares. Bueno, si se está vendiendo bienes, lógicamente eso va a suceder, ¿no? Un gasto de las sociedades de capital no financieras por concepto de pago de sueldos y salarios se registrará por una parte como una salida en el debe para los productores y como otra como una entrada para el haber para los hogares. Bueno, esto es lo que hemos estado haciendo siempre, ¿no? La construcción del sistema del Producto Ingreso. Con el fin de conocer la elaboración del sistema del Producto Ingreso, se realizará la medición de la actividad económica que se van a presentar. En este se van a presentar 10 ejercicios hipotéticos. Ejercicio 1. Entonces, vamos a ir trabajando esto, chicos. Entonces, estas transacciones me van a ir dictando y yo voy a ir haciendo esto mismo que tenemos aquí, yo lo voy a hacer en la pizarrita para que ustedes vean cómo tenemos que trabajar. ¿Ya? Bien, entonces aquí, por ejemplo, en este ejercicio número 1 tenemos una economía cerrada sin gobierno, donde todo lo que se produce se consume.
O sea, aquí todo lo que se va a producir se va a consumir, no se va a dejar nada para guardar, ¿no? O sea, todo lo que se produce se va a consumir. ¿Y qué transacciones hay? Por ejemplo, uno, los productores son pequeños propietarios que producen bienes que se dedican enteramente al consumo. Ejemplo, pequeños agricultores, ¿no? Por ejemplo, nuestros campesinos son un ejemplo de pequeños agricultores. Y generalmente estos pequeños propietarios producen bienes que se dedican enteramente al consumo, ¿no? Esto generalmente pasa con los productores, pequeños productores agrícolas que se encuentran eh, en las áreas rurales y por lo general producen y consumen, ¿no? Ahora, el único costo de producción de los pequeños propietarios constituye el pago al factor trabajo por concepto de sueldos y salarios que alcanza 80 unidades monetarias. La producción se vendió en su integridad a los hogares por 100 unidades monetarias. Entonces, las cuentas quedan de esta manera. Entonces, a ver, vamos a hacer la... Bueno, esta es más o menos la forma de presentar. Este es un sistema simplificado de presentación de las cuentas nacionales y nuevamente, nuevamente vamos a ir viendo que el sistema nuevamente es en T. Si ustedes se fijan, es un sistema en T, ¿no? Cada cuenta va a tener un sistema en T y bueno, se dice simplificado porque en la parte de esta parte donde vamos a anotar el detalle, vamos a escribir aquí todo el detalle y en las instituciones que vamos a tener solamente que anotar los valores financieros, nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Básicamente, este es el trabajo que vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a anotar el detalle. Aquí vamos a anotar la cuenta producción. La cuenta producción, aquí anotaremos el debe y el haber.
Aquí vamos a trabajar a los hogares. Y como estamos trabajando en una economía cerrada y además sin gobierno, entonces aquí vamos a tener la cuenta ahorro, ahorro, inversión. Y aquí anotaremos la inversión y aquí el ahorro. Entonces aquí es el debe o haber, el debe haber, o se acuerdan, estas son las salidas y estas son las entradas, ¿no ve? Entonces de esta manera vamos trabajando. Entonces miren, por esto se llama la forma simplificada, ¿no? Es decir, esta es una forma de presentar, otra vez se utiliza el sistema en T, pero su presentación es de forma simplificada, ya no es como los otros sistemas donde en una T se ponía el detalle y la parte financiera, ¿no? Ahora ya no, el detalle solamente a la izquierda y todo a la derecha son los valores financieros, básicamente, ¿no? Los valores que se van a dar por una determinada transacción. Entonces, esta es la forma de presentar que tenemos. Entonces, la primera transacción, ¿cuál es? Dice, los productores son pequeños propietarios que producen bienes que se dedican enteramente al consumo. Ejemplo, pequeños productores, dice, ¿no ve? El único costo de producción de los pequeños propietarios constituye el pago al factor trabajo por concepto de sueldos y salarios que alcanza 80 unidades monetarias. O sea, se paga por sueldos y salarios. Entonces, ¿cómo se va a registrar esto? Entonces, siempre para registrar los salarios, vamos a trabajar esta cuenta, se llama remuneración, remuneración a empleados, y lo subrayamos. Y aquí vamos a tener sueldos y salarios, ¿no? Y dentro de los sueldos y salarios, ¿para quién es entrada los sueldos? ¿Para quién es salida? Entonces, esta cuenta producción es como si fuera la cuenta de las empresas, ¿no? Bueno, en realidad es, ¿no es cierto? ¿Y a cuánto alcanza? Por ejemplo, las empresas pagan 80, por tanto será una salida, y para los hogares va a ser una entrada. Miren, esta es una salida en la cuenta producción y una entrada para los hogares, ¿no? Y una entrada para los hogares de 80, ¿no es cierto? Listo, esta es la forma de ir registrando, o sea, no es tampoco nada diferente de lo que ya hemos visto hasta ahora. Dice. Ahora, el único costo de producción de los pequeños propietarios constituye el pago al factor trabajo, esto hemos trabajado, ¿no? Y la producción se vendió en su integridad a los hogares. Entonces, todo, todo lo que se ha producido se ha vendido a los hogares. Entonces, ¿cómo registramos esto? Con eso termina, ¿no? Entonces, como se está vendiendo todo a los hogares, ¿cómo voy a registrar lo que consumen los hogares? Como su nombre dice, ¿no ve? Vamos a anotar consumo de hogares. Y el consumo de los hogares está en bienes y servicios. ¿Por un valor de cuánto? De 100. ¿Entrada para quién? Salida para quién. A la entrada es para la cuenta producción, pues porque las empresas son las que producen los bienes y es una salida para los hogares. Miren, listo. Básicamente tenemos esto. Entonces ahora igualamos, vamos a igualar aquí abajo y decimos aquí cuánto tenemos. Siempre vamos a sumar por el lado siempre por el ingreso, igualito que los otros sistemas. Entonces aquí yo tengo 100. Y aquí tengo que también tener 100, pero no tengo 100, solamente tengo 80. Entonces, ¿qué quiere decir?
quiere decir que hay un excedente neto de explotación. Entonces, anoto esto, excedente neto de explotación, el excedente neto de... ¿Quién está generando el excedente neto de explotación? ¿Se acuerdan? Decíamos, son los pequeños productores quienes están produciendo estos bienes y servicios y todo lo venden a los hogares. Entonces, si el excedente se está generando, y como son los pequeños productores, entonces los pequeños productores generan rentas, ¿no? Y esas rentas van a ser de 20. Y si es una salida para la cuenta producción, entrada para quién va a ser. Lógicamente va a ser entrada para los hogares, 20, ¿no? Y entonces, miren, con esto se ha igualado 20 y estos 20 van, como es salida para la cuenta producción, va a ser entrada para los hogares. Entonces, 80 más 20, 100. Y aquí tenemos 100. Listo, se ha igualado. ¿Dónde está el Producto Interno Bruto? Este es el Producto Interno Bruto. O sea, el Producto Interno Bruto alcanza a 100, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Este es por el consumo. Todo lo que se produce, hemos dicho, está destinado al consumo, ¿no ve? Y eso es cierto. Toda la riqueza que se ha generado está fundamentalmente por el consumo de los hogares. En cambio, el ingreso está definido por factores de producción, como son los sueldos y salarios, y es la ganancia que han generado los pequeños productores, rentas, ¿no ve? Este es el pago a un factor de producción, entonces 80 más 20, 100. Y este es el ingreso originado por las familias, ¿no ve? Ahora, los hogares, ¿cómo han generado sus ingresos? A esto se llama el ingreso de los hogares. El ingreso de los hogares alcanza a 100 unidades monetarias. ¿Y cómo se conforma estos 100? A 80 por los sueldos y salarios que han recibido, y 20 por las rentas que han logrado al vender los bienes y servicios, ¿no es cierto? A repetir, lamentablemente, los productores producen bienes y servicios por un valor de 80, decíamos, ¿no ve? Y por esa producción de bienes se pagan salarios. Entonces decíamos, si se pagan salarios, siempre hay que utilizar esta cuenta. Remuneración, remune- remuneración a empleados, ¿no? Lo subrayamos y aquí decimos sueldos y salarios. ¿Para quién es ingreso los sueldos y salarios? Ingresos para los hogares. Entonces, los hogares tienen un ingreso de 80. ¿Y para quién va a ser una salida? Para la cuenta producción, ¿no? 80. Entonces, miren, uno se anota en el debe, otro en el haber. Siempre tenemos que ir registrando de esa forma, ¿no? Esta producción, ¿se acuerdan? Decía que se vende en su totalidad a los hogares. Y entonces, ¿cómo vamos a registrar? Si se vende a los hogares, ¿para qué se vende a los hogares? ¿No ve? Uno se pregunta en ese sentido, pero entonces se vende a los hogares para su consumo. Entonces decimos consumo de hogares, ¿no? El consumo de los hogares. ¿Y qué están consumiendo los hogares? Los bienes y servicios, ¿no es cierto? ¿Y en cuánto se ha vendido esto a los hogares? En 100. Entonces, ¿una salida para quién? Para los hogares, 100. Entonces, pero ¿quién vende estos bienes? ¿Quiénes producen? A la cuenta producción, 100. ¿No es cierto? Y teníamos de esta forma la
el registro, aquí nos habíamos quedado. Entonces dijimos, ahora encontraremos los totales, ¿no es cierto? ¿Y cómo encontramos los totales? Primero vamos a trabajar la cuenta producción, siempre, desde, primero sumando las entradas. Aquí tenemos 100. Aquí tenemos que llegar a 100, pero no hay 100, solamente hay 80, falta 20. Entonces, la diferencia, ¿qué se va a llamar? La diferencia se llama excedente neto de explotación. Excedente neto de explotación. ¿Y quién está generando este excedente? Ah, son los pequeños propietarios. Ah, cuando los pequeños propietarios son los que generan el excedente, se llama rentas. ¿Y las rentas, ingreso para quién es? Ah, es ingreso para los hogares, 20. ¿Y salida para quién va a ser? Para la cuenta producción, 20. Y miren, ya inmediatamente se ha igualado. 80 más 20, 100. ¿No? Y aquí tenemos 100. Entonces, aquí estábamos, ¿no? El Producto Interno Bruto, este es el Producto Interno Bruto. ¿Cómo se está? Es decir, toda la riqueza que se ha generado, ¿en qué lo estamos utilizando? Básicamente en el consumo, ¿no? Y el ingreso que se está generando, el ingreso interno, está fundamentalmente medido por el pago a los factores de producción. Uno es ¿no? El pago a la mano de obra, sueldos y salarios, y el pago a la capacidad empresarial, en este caso los pequeños agricultores, a los que se les llama rentas, ¿no es cierto? 80 más 20, 100. Ahora, los hogares, miren, ¿cuál es el ingreso de los hogares? 100. Este es el ingreso de los hogares. ¿Cómo están generando su ingreso los hogares? Los hogares están generando ingresos por salarios que reciben y además por las rentas que han ido generando, 80 más 20, 100. Y aquí vamos a tener otros 100, ¿no ve? A esto se llama utilización de los ingresos. Entonces, ¿cómo se está utilizando estos 100? Todo el ingreso que tienen los hogares lo están destinando enteramente al consumo, ¿no? Y de esta manera se tiene igualado absolutamente todo. En este caso, el Producto Interno Bruto está, está conformado básicamente por el consumo. O sea, todo lo que se produce está destinado al consumo, ¿no? Todo lo que se produce está destinado al consumo. Entonces, este es eh, el, el primer ejercicio. Miren, es un ejercicio muy sencillito, muy fácil. Y vamos a ir trabajando los primeros ejercicios así de manera muy facilita y vamos a ir complicando, no complicando, sino haciendo que el ejercicio sea un poquito más, como les digo, un poquitito más, vayamos metiendo transacciones con las que vamos a ir eh, aprendiendo un poquito más cómo funciona el sistema. Entonces voy a borrar el pizarroncito para que vayamos a ver el otro ejercicio. Vamos a utilizar el mismo. Entonces, eh, vamos al otro ejercicio, al ejercicio número 2. ¿Y qué dice el ejercicio? Ahora miren, todo está así como se ha ido explicando. Y lógicamente también aquí hay una pequeña explicación. Nuevamente les digo, chicos, ustedes pueden hacer esto. Estito no es difícil de registrar. ¿Qué es lo más importante aquí? El interpretar. Si no interpretan, no sirve de nada. En el examen, digamos, les doy este ejercicio, ustedes lo resuelven perfectamente, así como está, pero si no tiene interpretación, cero, cero, no tiene nada no vale nada. Entonces, tomen en cuenta esto que les estoy indicando, chicos. En el ejercicio 2 dice, economía cerrada sin gobierno, donde se produce, pero no se consume. Ahora miren,
se producen los bienes, pero no se consume nada, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los supuestos y transacciones? Hay dos nomás. Los productores son pequeños propietarios que generan bienes que no son utilizados en el periodo. El único costo de producción constituye el pago al factor trabajo por concepto de sueldos y salarios, ¿no? Y alcanza 80. En realidad, esto es lo que tenemos que ir viendo. ¿De dónde sale todo eso? Entonces, vamos a ir a ver un poquito lo que tenemos. Listo. Bien, a ver, alguien que me diste la primera transacción, ¿qué dice? Chicos, ¿quién me Los va? productores, licenciados, los Ya, productores sí, son pequeños propietarios que generan bienes que no son utilizados en el periodo. ya, está muy bien. Luego, Luego dice, el único costo de producción constituye el pago al factor trabajo por concepto de sueldos y salarios que alcanza a 80 unidades monetarias. ya. Si se paga salarios, ¿qué cuenta voy a utilizar? Siempre voy a utilizar esta cuentita, ¿no? De este, Remuneración. remuneración empleado. Remuneración a empleados. Y dentro de esta remuneración a empleados anoto sueldos y salarios. Y entonces, los sueldos y salarios es entrada para quién, salida para quién. Siempre vamos a pensar en ese sentido, ¿no? ¿Para quién es entrada, para quién es salida? Los sueldos y salarios. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo registro los 80? ¿Entrada para quién, salida para quién, chicos? Entrada para las familias, licenciado. Ya, y Salida de las empresas. ya, para la cuenta producción, ¿no? Ahí está, salida para la cuenta producción de 80 y entrada para los hogares por un valor de 80. Listo. Ahora, ¿se acuerdan? Dice aquí nadie consume nada. Nada, nada. O sea, nadie va a consumir nada en esta economía. ¿No? Todo lo que se produce en esta economía se guarda. O sea, nadie consume nada. O sea, por un añito, por un periodo, toda la gente, especialmente los hogares, dicen, nos apretamos los cinturones y nadie come nada. Y si nadie come nada, ¿qué hacen con la producción? ¿Qué se va a hacer con la producción? Entonces, ¿se acuerdan? Es como si su producción, la producción que han tenido no lo han podido vender, digamos. Y si no lo han podido vender, ¿se acuerdan? Es una transacción imputada, se dice, ¿no? O sea, el dueño o los dueños hacen como si estuvieran comprando y a eso se llama inversión. ¿Y en qué parte de la inversión? Ah, en la parte de la variación de existencias, ¿no ve? Entonces, inmediatamente yo me acuerdo de cito y digo, ah, aquí la cuenta va a ser inversión física, física bruta, ¿no? La inversión física bruta. Y como no se ha consumido nada, todo lo están guardando, entonces va a ir a la variación de existencias. La variación de existencias. La variación de existencias es entrada para quién, salida para quién. Ah, como su nombre dice, es una inversión, entonces esta inversión va a ser de 80, ¿no? Aquí está 80. Ah, pero es una entrada para la cuenta producción, pues, ¿no? 80. Miren, entrada para la cuenta producción y salida o inversión en la cuenta ahorro inversión, 80 y 80. Listo, no hay nada más. Entonces ahora vemos los totales, ¿no? Siempre trabajamos aquí con los totales. Entonces vamos a tener 80 aquí
Y también aquí hay 80. Miren, no hay excedente neto de producción porque todo lo que se ha producido se ha guardado, no se lo ha vendido. Cuando se vende se genera una utilidad, ¿no es cierto? Listo, hasta ahí está todo bien. Ahora vamos a los hogares. Los hogares tienen ingresos por 80, pero los hogares no han gastado estos 80 en nada. Si no han gastado sus 80 en nada, ¿qué se llamaría en su contracuenta? ¿Qué sería? Es como si ustedes en todo un año han recibido 80 y no lo han gastado. Entonces, ¿qué sería su contracuenta? ¿Cuál sería la contracuenta? Ahorro. Ahorro. Eso tienen que... Entonces, aquí voy a anotar ahorro. Se puede decir ahorro personal o ahorro de los hogares, ¿no? Ahorro de los hogares vamos a tener por un valor de 80, ¿no ve? Aquí cito anoto el ahorro de los hogares, 80, y como su nombre dice ahorro, lo voy a llevar al ahorro, 80. Siempre una transacción 2 veces se tiene que anotar. Entonces, con esto igualo, ¿no ve? Ahí está 80 igual a 80. Y fíjense, el ahorro de la economía alcanza 80. ¿Y en qué se está utilizando estos 80? El ahorro. Lo estamos utilizando para que la producción que no se ha vendido lo podamos comprar, ¿no? Y entonces tenemos 80 también, con lo que se ha igualado absolutamente todo. En este ejercicio, el producto interno bruto, este es el producto interno bruto, el PIB, ¿no? ¿En qué cómo se está, cómo se está, cómo se ha generado este producto interno bruto? Básicamente con inversión bruta. Y dentro de esta inversión bruta tenemos la variación de existencias. ¿No ve? ¿Ustedes se acuerdan? La inversión bruta es la formación bruta de capital fijo más la variación de existencias, ¿no? O sea, esta formación, o sea, ¿cómo se invierte en el país? ¿Cuáles son las cuentas de la inversión en el país? Es la formación bruta de capital fijo más la variación de existencias. Estas son las nuevas inversiones que se hace comprando activos fijos y la variación de existencias es la producción que no se ha consumido al finalizar el periodo. ¿No ve? Entonces, básicamente estamos trabajando que el PIB, en este caso, el Producto Interno Bruto, no es más que la variación de existencias. Todo lo que se ha producido, miren, todo lo que se ha producido, se lo está guardando, lo estamos guardando porque se ha decidido no consumir nada, ¿no? En este periodo. Entonces, eso es lo que está sucediendo en esta economía, ¿no? Ahora, aquí este es el ingreso de los hogares. Miren, el ingreso de los hogares es de 80, pero ¿debido a qué? Debido a que reciben sueldos y salarios. ¿En qué utilizan los hogares estos 80? Miren, a todo lo han usado, miren. O sea, los 80 que tenían como ingresos, a esto se llama utilización de ingresos, ¿no? Los ingresos. Entonces, utilizan los 80, pero ¿qué hacen? Como no han gastado ni un centavito, todo se vuelve ahorro, ¿no? Y en esta economía, ¿quiénes ahorran? Este es el ahorro y esta es la inversión. ¿Quién ahorra en la economía? A los hogares ahorran 80. ¿Y a qué se destina el ahorro? A la inversión. ¿En qué? En variación de existencia se destina 80. O sea, todo el ahorro se ha destinado para comprar la mercadería que no se ha podido vender y que está en variación de existencias, 80. Y por eso tenemos que la inversión es igual al ahorro. En este caso, todo lo que se produce no se consume. Miren, todo lo que se produce no se consume, todo va a la variación de existencias, ¿no? Ese es el ejercicio número 2. Vamos a ver el ejercicio número 3.
Listo. Entonces tenemos el ejercicio número 2, ¿no? Ahora vamos a ir al ejercicio número 3. Ahora, otra vez el ejercicio número 2. Miren, aquí hay una pequeña explicación, pero si pueden ustedes hacer una mejor explicación, lo hacen, ¿no? El ejercicio 3 dice, economía cesada sin gobierno, donde no se produce, pero sí se consume. Ahora, miren, este es el caso, digamos, opuesto al ejercicio 2. Miren, en esta economía, bueno, no se produce nada, pero sí se consume, ¿no? Pero sí se está consumiendo. ¿Cuáles son las transacciones? Los productores que no están constituidos como sociedades de capital, pequeños propietarios, se dedican a vender la producción que habían generado en periodos pasados. El costo de la mercadería vendida fue de 80 unidades monetarias y se las realizó en 100 unidades monetarias con destino al consumo de los hogares. Entonces, bueno, este sería el cuadrito, que este sería la solución, pero a ver, veremos nosotros cómo hacemos utilizando el cuadrito que tenemos. Bien, en este caso dice, no, en esta economía no produce nada, solamente consume lo que ya habían producido en periodos anteriores, ¿no es cierto? Y el costo de esta mercadería era 80, ¿no ve? Pero se la ha vendido en 100. Entonces, ¿a quién se vende en 100? Entonces, vamos a tener el consumo de hogares, ¿no ve? Consumo de hogares. El consumo de hogares va a ser de bienes y servicios, es de 100. Entonces, es una entrada para la cuenta producción y una salida para los hogares, ¿no? Porque ellos están comprando. Pero ¿de dónde están saliendo los bienes y servicios? ¿Se acuerdan? Habíamos anotado en el anterior ejercicio de la inversión física bruta. Inversión física bruta. Y dentro de esta inversión hemos visto de existencias, y esto era de cuánto. En la inversión física bruta, he registrado bien, chicos, lo que estoy haciendo está bien. ¿A cuánto alcanza la inversión física bruta? Alcanza 80, ¿no? Sí, licenciado. Sí, a 80. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Tendríamos, a ver, el consumo de los hogares, o sea, como todo se vende a los hogares, alcanzaría 100, ¿no? Y es una salida para los hogares de 100. A ver, ¿alguien me podría leer las transacciones? Es que no tengo las transacciones biencito. El licenciado dice, los productores que no están constituidos como sociedades de capital, pequeños propietarios, se dedican a vender la producción que habían generado en periodos pasados. Está muy bien. 2. El costo de la mercadería vendida fue de 80 unidades monetarias y se las realizó en 100 unidades monetarias con destino al consumo de los hogares. Ya, está muy bien. Entonces estamos trabajando bien. No, como toda la mercancía se lo vende a los hogares, se lo vende en 100. Es una entrada para la cuenta producción y una salida para los hogares, ¿no ve? ¿De dónde está saliendo esta mercancía? Porque en este periodo no se ha producido nada. Está saliendo de variación de existencias. ¿Y cuánto teníamos guardado en variación de existencias? Teníamos 80.
y es una inversión 80, pero le vamos a poner signo negativo porque está saliendo, todo lo que habíamos guardado ahora se está saliendo, por eso va a salir con signo negativo. Y como es una inversión, directamente se va a ir a la inversión con menos 80. Fíjense que la variación de existencias puede aumentar o puede disminuir. ¿Cuándo aumenta? Cuando nosotros guardamos la mercancía, ¿no ve? En el anterior era 80 positivo. Ahora, como estamos utilizando lo que ya estaba guardado, si estaba guardado, ahora vamos a utilizar, eso lo voy a representar con signo negativo, ¿no? Listo. ¿Hay alguna transacción más? Parece que no, ¿no? Es todo. Entonces, otra vez vemos los totales. Aquí si sumamos, 100 menos 80 va a ser 20 nomás. Pero no hay nada en este lado. Para igualar, ¿qué vamos a tener? Los pequeños productores, miren, lo que tenían guardado lo han vendido en 100. Entonces están generando una ganancia de 20. ¿Cómo yo voy a anotar esa ganancia? Siempre voy a utilizar, cuando se trata de ganancia, excedente neto de explotación. El excedente neto de explotación. ¿Quiénes están generando esas ganancias? Son los pequeños productores. Ah, si son los pequeños productores se llaman rentas. Entonces anoto aquí 20 y estos 20 tienen su contracuenta. Siempre las rentas van a ser entrada para los hogares. 20, 20. Entonces con esto igualo aquí, ¿no? 20. Ahora, si ustedes se fijan, los hogares tienen solamente de ingresos 20, pero han gastado 100. ¿Cómo se llamaría la diferencia, chicos? Miren, los hogares, miren, tienen ingresos por 20 nada más, pero han gastado 100. ¿De dónde sacan los 80? O ¿cuál es la, cómo voy a igualar esto? ¿Cómo igualaría? Es como ustedes, pues a ver, piensen ustedes, sus ingresos son de 20, pero han gastado 100. ¿La diferencia qué se llamaría? Ahorro. Sí, Ahorro también, pues ahorro, es el ahorro, ¿no? Pero va a ser un Negativo. ahorro de los hogares. Claro, va a ser un ahorro negativo, ¿no? Este ahorro negativo va a ser de menos 80, ¿no ve? Ah, pero no es menos 80, 80 nomás, ¿no ve? Claro, ahora 100 menos 80 vamos a tener los 20, con lo que igualamos esto. Pero estos 80 se tienen que ir. No, tiene que ser negativo, esto es, claro, ¿por qué va a ser negativo? Porque todo lo que habían guardado ahora lo están utilizando. Con este menos 80, su ahorro del anterior ejercicio ya no hay. Entonces, este menos 80 se va a ir lógicamente como ahorro, menos 80. Y luego tenemos menos 80 aquí y menos 80 aquí. Entonces, este es el Producto Interno Bruto aquí, ¿no? ¿Cómo está definido el Producto Interno Bruto en este ejercicio? Ay, el PIB aquí está definido por consumo y además la inversión, ¿no? O sea, esto es consumo más la inversión. Y si vemos aquí el consumo más la inversión, pero está dado por un valor negativo en la variación de existencias, ¿no? Entonces, miren, en esta economía, miren, solamente se consume, pero no se ha producido nada. ¿Y de dónde están sacando la producción de bienes y servicios? De lo que tenían guardado en el anterior ejercicio, ¿se acuerdan? O sea, producían, pero no consumían nada. Entonces, todo ha ido al ahorro. En cambio, ahora no producen nada. ¿Y de dónde sacan la platita? De todo lo que han ahorrado, pues, ¿no ve? Está disminuyendo su ahorro. Por eso viene con el signo negativo.
Entonces, miren, esto es lo que tenemos ahora. Miren, ya de a poquitito, el Producto Interno Bruto es el consumo más la inversión. Es en una economía cesada, ¿no? Economía cesada, además sin participación del gobierno. Entonces, el Producto Interno Bruto está definido básicamente por el consumo que alcanza 100 y por la variación de existencias menos 80, entonces 20 es el Producto Interno Bruto. Y el ingreso está generado por la capacidad empresarial, es decir, por las rentas que generan los hogares, ¿no? Los hogares, sin embargo, este es el ingreso de los hogares que alcanza 20, y esto básicamente por las rentas, ¿no? Que generan al vender la producción del periodo anterior. ¿En qué utilizan estos ingresos? O sea, a esto se llama utilización de ingresos, ¿no? ¿En qué utilizan estos ingresos? Compran bienes y servicios, ¿no ve? Y además, miren, utilizan el ahorro que habían tenido en el periodo anterior. Entonces, 100 menos 80, 20. O sea, estos 20 más el ahorro del periodo anterior sirve para financiar la compra de bienes y servicios de este periodo. Ahora, ¿quiénes ahorran en la economía? En esta economía, los hogares, en vez de ahorrar, desahorran. ¿Por qué? Porque no han generado ingresos, ¿no? Porque lo único que han hecho es consumir lo que ya habían tenido guardado el periodo anterior, y este periodo no han producido nada. Entonces, el ahorro que tenían en el periodo anterior lo están utilizando. Este es el ahorro. Y lógicamente, con este ahorro negativo, ¿qué pueden comprar? En realidad no compran nada, simplemente utilizan, ¿no?, los bienes y servicios que se habían guardado en la variación de existencias, y esta es la inversión, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, ya tenemos, miren, el Producto Interno Bruto, que está definido en el consumo y la inversión, ¿no es cierto? Este es el ejercicio número 3. Entonces, veamos el ejercicio número 4. Entonces, lo pueden ir, denle una leidita y bueno, tiene mayor información. El ejercicio número 4 tiene más transacciones, ¿no? Es una economía cesada sin gobierno, donde además de producir bienes y servicios, ¿no? De producir bienes de consumo, se generan bienes de capital, maquinaria y equipos, dice. Supuestos y transacciones. Miren, ya tenemos más transacciones. Los productores de bienes de consumo son pequeños agricultores y los productores de bienes de capital son sociedades anónimas. Fíjense que ahora hay dos tipos de productores, unos los pequeños productores y los que están formados en sociedades anónimas que producen bienes de capital. Los costos de producción tanto de bienes de consumo como los bienes de capital estuvieron constituidos por salarios, 100, y por depreciación económica que alcanzó a 10, ¿no? Las ventas de bienes de consumo de los hogares alcanzó a 120 y la venta de bienes de capital a los pequeños agricultores 30. Las utilidades de las sociedades de capital alcanzaron a 20 y no fueron distribuidas. Entonces, ya esto está aquí, el cuadrito, ¿no? Con sus totales, y está la interpretación, pero nosotros estamos utilizando ¿no? Bueno, tenemos 3 minutos nomás ya para poder hacer. A ver, ¿me pueden dictar rápidamente, por favor? Licenciado dice, los productores de bienes de consumo son pequeños agricultores y los productores de bienes de capital, sociedades anónimas. Ya. 2, los costos de producción tanto de bienes de consumo como de bienes de capital
estuvieron constituidos por salarios 100 y por depreciación económica que alcanzó a 10 unidades Ya, monetarias. a ver ahí, sueldos y salarios por 100, dice, ¿no? ¿Cómo se dice sueldos y salarios? Siempre esta cuentita, ¿no? Remuneración a empleados. Remuneración a empleados y aquí digo sueldos y salarios por un valor de 100. Ah, es una salida para la cuenta producción y una entrada para los hogares, ¿no ve? Ahí está, 100 y 100. Luego viene la depreciación económica. ¿Cómo se registra la depreciación? Se llama consumo de capital fijo. El consumo de capital fijo, esta es la cuenta y aquí anotamos depreciaciones, que alcanza a 10, ¿no? La depreciación es una salida para la cuenta producción. Y se acuerdan, la depreciación para la economía es un ahorro, ¿no? Bien, ¿cuál es la siguiente transacción? Dice, las ventas de los bienes de consumo a hogares alcanzó a 120 y las ventas de bienes de capital a los pequeños agricultores a 30 unidades monetarias. Ya, la venta de bienes de consumo a los hogares, entonces vamos a tener consumo de hogares, esto es en bienes y servicios, ¿no? En bienes y servicios. ¿A cuánto alcanza? 120, creo. 120. Y entonces una entrada para la cuenta producción y una salida para los hogares. Y si se vende bienes de capital, a eso se llama inversión física bruta. ¿Y qué estamos básicamente viendo aquí? Activos fijos se llama. ¿A cuánto alcanza? A 30, licenciado. Entonces, esta es una entrada para la cuenta producción y como su nombre dice, es una inversión. Chicos, en un ratito va a terminar todo esto. Este ejercicio lo volveremos a hacer el día jueves, ¿ya? Está bien, licenciado. Ya estamos terminando, estamos a menos de un minuto de terminar esta primera clase. Entonces, el día jueves terminaremos de hacer este ejercicio 4. Vamos a tener que trabajar el día jueves el ejercicio 4, el 5 y ojalá podamos hacer el 6 más. Y el 7, el 8 lo vamos a tener que hacer